En el año 79 después de Cristo, las cenizas del Vesubio cubrieron Pompeya y conservaron para siempre las paredes de un lupanar donde todavía pueden verse frescos eróticos que nunca debieron durar tanto. Imaginas que caminas por esas calles empedradas, donde el olor a aceite de lámpara se mezcla con perfumes baratos y el sudor de cientos de cuerpos. Las piedras bajo tus pies están pulidas por el roce constante de sandalias, y en cada esquina una marca fálica tallada en la roca te indica el camino hacia los burdeles. No había vergüenza en seguir esas señales. Para un romano la prostitución era tan cotidiana como comprar pan o visitar las termas. Antes de continuar, deja un comentario diciendo ¿desde dónde me escuchas y a qué hora? Ahora, ven conmigo al pasado. Los lupanares eran edificios de piedra con entradas estrechas, diseñados para que nadie pudiera entrar en grupo. La discreción no importaba tanto como el control del flujo. Dentro el aire era denso, cargado de incienso barato que intentaba ocultar otros olores. Las paredes estaban decoradas con pinturas explícitas que mostraban posiciones sexuales, no por morbo, sino como catálogo visual para clientes analfabetos. Cada imagen era una oferta, un servicio disponible por el precio adecuado. Las habitaciones eran celdas diminutas, apenas 3 metros cuadrados, con una cama de piedra cubierta por un colchón relleno de paja. Sin ventanas, sin privacidad real. Solo una cortina separaba cada cubículo del pasillo donde esperaban otros hombres. El precio variaba según la hora y la demanda. Por un as, la moneda de menor valor, un hombre podía acceder a una prostituta de las más baratas. Era menos de lo que costaba un vaso de vino en una taberna. Por 2 ases podías elegir. Por 4 tenías tiempo adicional. Los precios estaban tallados en las paredes de algunos lupanares, junto a los nombres de las mujeres y sus especialidades. No había negociación. El leno, el proxeneta que controlaba el establecimiento, fijaba las tarifas y se quedaba con la mayor parte. Las mujeres veían apenas una fracción de lo ganado, lo justo para no morir de hambre. Caminas más adentro y escuchas voces. Algunas mujeres hablan entre ellas en griego, otras en idiomas que no reconoces. Muchas son esclavas traídas de provincias conquistadas. Galia, Hispania, Siria, Egipto. Otras son libertas que no encontraron otro modo de sobrevivir. Algunas llegaron aquí vendidas por sus propias familias cuando la deuda apretaba demasiado. En Roma, la pobreza extrema convertía a las hijas en mercancía. No había romanticismo en esto. Solo necesidad, explotación y un sistema que normalizaba el acceso sexual a cambio de monedas. Las prostitutas de los lupanares llevaban togas de colores brillantes, generalmente rojas o amarillas, que las diferenciaban de las matronas respetables. Esas túnicas eran su uniforme, su marca visible. No podían vestir de blanco ni de púrpura. La ley les prohibía imitar a las mujeres libres de clase alta. Algunas pintaban sus rostros con albayalde y bermellón. Otras dejaban sus cuerpos tal como estaban, exhaustos por jornadas que podían extenderse 12 horas o más. No tenían días libres. El leno decidía cuándo descansaban, y ese descanso casi nunca llegaba. Los clientes entraban, señalaban, pagaban y procedían. No había cortejo ni conversación. El acto duraba minutos. Luego venía otro hombre, y otro más. En las noches de festivales religiosos o celebraciones militares, la fila podía extenderse por toda la calle. Las mujeres atendían a decenas de hombres en una sola noche. No había médicos que las revisaran, ni métodos anticonceptivos confiables. Usaban esponjas empapadas en vinagre, hierbas abortivas o amuletos que no servían de nada. Los embarazos eran frecuentes, los abortos clandestinos y peligrosos, los bebés no deseados, expuestos en las calles o vendidos. Pero no todas las prostitutas vivían en lupanares. Existía una jerarquía. En la base estaban las lobas, las prostitutas callejeras que trabajaban bajo arcos, puentes y tumbas en las afueras de la ciudad. Cobraban menos que nadie y no tenían protección alguna.
Más arriba estaban las meretrices, las que trabajaban en burdeles con cierta estructura. Y en la cúspide, aunque todavía dentro del mundo de la prostitución, estaban las cortesanas de alto nivel, mujeres que no atendían en celdas oscuras, sino en villas decoradas con mármol. Pero eso vendrá después. Ahora estás todavía en el lupanar, donde el suelo de piedra está frío bajo tus pies descalzos, donde el sonido de las monedas cayendo en una caja de madera resuena cada pocos minutos, donde el tiempo se mide en cuerpos, no en horas, y te preguntas, ¿cuántas mujeres pasaron por aquí sin que nadie recordara sus nombres? Mientras los lupanares olían a sudor y aceite rancio, las domus de las cortesanas de élite olían a nardo y azafrán. ¿Imaginas entrar en una de esas villas construidas en las colinas del Esquilino, donde el aire es más limpio y las vistas se extienden sobre toda Roma? Aquí no hay colas de hombres ni celdas sin ventanas. Aquí el sexo se envuelve en seda y se sirve con vino de Falerno. Pero el intercambio sigue siendo el mismo: cuerpo por dinero, deseo por estatus. Las cortesanas de alto nivel no eran prostitutas comunes. Eran mujeres educadas, entrenadas en música, poesía, conversación y artes amatorias. Algunas habían sido esclavas de familias aristocráticas y aprendieron a moverse en círculos de poder. Otras eran libertas que invirtieron su peculio, el dinero que habían ahorrado durante años de esclavitud, en construirse una nueva identidad. No se anunciaban en las calles, no vestían togas rojas. Su clientela las encontraba por recomendación en banquetes privados, en las termas exclusivas, en los jardines de senadores y comerciantes ricos. Estas mujeres cobraban en áureos, monedas de oro que un trabajador común no vería en meses. Una sola noche con una cortesana de élite podía costar lo mismo que el salario anual de un artesano. Y no solo ofrecían sexo, ofrecían compañía, discreción, conversación inteligente y la ilusión de intimidad. Para un senador casado con una matrona fría y distante, elegida por alianza familiar y no por deseo, estas mujeres eran escape y fantasía. Ellas sabían escuchar, sabían callar, sabían fingir interés genuino, y sabían que su valor dependía de mantener esa ilusión intacta. Algunas lograban acumular fortunas, poseían esclavos propios, joyas, propiedades, invertían en negocios y prestaban dinero con intereses. Una cortesana exitosa podía retirarse a los 40 años y vivir el resto de su vida con comodidad. Pero eran pocas. La mayoría envejecía sin red de protección, sin familia que las acogiera, sin herencia que reclamar. Cuando su belleza se desvanecía, también lo hacía su valor. Y entonces descendían, de las villas al lupanar, del lupanar a la calle. Caminas por el atrio de una de estas casas y ves mosaicos que representan escenas mitológicas: Venus y Marte, Leda y el cisne. Los muebles son de madera pulida, las cortinas de lino egipcio. En una mesa baja reposan copas de plata y bandejas con uvas, higos y almendras. La música de una lira flota desde otra habitación. Todo está diseñado para crear atmósfera, para que el cliente sienta que está en otro mundo, lejos de las obligaciones del foro y las exigencias de la vida pública. Pero cuando cae la noche y el cliente se marcha, la cortesana se quita las joyas, se lava con agua fría y cuenta las monedas. Anota en una tablilla de cera cuánto ganó, cuánto debe al administrador de la casa, cuánto necesita para pagar a sus esclavos, porque incluso en la cúspide de esta jerarquía la libertad es relativa. Muchas de estas mujeres seguían endeudadas con los hombres que las habían liberado formalmente, pero que controlaban sus ingresos. Otras dependían de un solo cliente rico que podía retirarles su apoyo en cualquier momento. No todas las cortesanas trabajaban solas. Algunas eran parte de redes controladas por empresarios que administraban varias mujeres. Alquilaban las villas, organizaban los encuentros y se quedaban con la mitad de las ganancias. Estos hombres no eran proxenetas de lupanar, pero operaban con la misma lógica. Las mujeres eran inversiones, no personas. Se esperaba que se mantuvieran delgadas, perfumadas,
educadas y disponibles. Cualquier signo de enfermedad, embarazo o envejecimiento reducía su valor. Y luego estaban las actrices. En Roma, las actrices de teatro y mimo eran automáticamente consideradas prostitutas por la ley, sin importar si vendían su cuerpo o no. Actuar en público, mostrar el cuerpo en escena, era visto como una forma de exhibición sexual. Muchas actrices complementaban sus ingresos con prostitución porque los salarios del teatro eran miserables. Otras lo hacían porque no tenían opción. Una vez marcadas como infames, ninguna profesión respetable les estaba permitida. No podían casarse con ciudadanos de clase alta. Sus hijos heredaban su infamia. El estigma las perseguía hasta la tumba. Pero algunas actrices lograron trascender. Citeris, amante del orador Marco Antonio, fue tan famosa que los poetas escribieron sobre ella. Teodora, siglos después, pasó de actriz a emperatriz de Bizancio. Eran excepciones. La mayoría moría en el anonimato, sin lápida ni epitafio. Solo quedaban las historias que los hombres contaban en los banquetes, historias donde ellas eran objetos de deseo, nunca sujetos de sus propias vidas. Te sientas en un diván de la villa y miras por la ventana. Abajo, en la ciudad, los lupanares ya están abiertos. Las lobas ya están en las calles, y aquí arriba, en esta casa perfumada, una mujer se prepara para sonreír a un hombre que nunca sabrá su nombre real. ¿Dónde termina el lujo y empieza la miseria? La mayoría de las prostitutas en el Imperio Romano no elegían su oficio. Eran esclavas, propiedad legal de hombres que las compraban, las alquilaban y las vendían como cualquier otro bien. ¿Imaginas estar en un mercado de esclavos en el puerto de Ostia, donde los barcos descargan mercancía humana traída de todas las provincias? Mujeres encadenadas, desnudas o apenas cubiertas, expuestas en plataformas de madera mientras los compradores las examinan. Les abren la boca para revisar los dientes, les tocan la piel para evaluar su salud, les preguntan su edad y procedencia. No hay pudor ni piedad, solo transacciones. Un proxeneta compra a una joven de 18 años por 150 denarios. Es saludable y de buen aspecto. La lleva a su lupanar y esa misma noche empieza a trabajar, sin preparación ni aprendizaje, solo obedeciendo órdenes. Apenas entiende el latín, habla un dialecto extranjero que nadie en Roma comprende. Pero eso no importa, los clientes no buscan conversación. Las esclavas sexuales no tenían derechos sobre sus cuerpos, su dueño podía usarlas él mismo, alquilarlas, venderlas o matarlas si así lo deseaba. La ley romana protegía la propiedad del amo, no la integridad de la esclava. Si un cliente se ponía violento, si la golpeaba o la hería, no había recurso legal. Si quedaba embarazada, el dueño decidía si permitía el nacimiento o forzaba un aborto. Si enfermaba, podía ser abandonada en la calle o vendida a un precio menor. No había jubilación ni retiro, solo uso hasta el desgaste total. Algunos dueños de lupanares compraban esclavas muy jóvenes para entrenarlas durante años en el arte de la seducción y el servicio. Les enseñaban a arreglarse, a comportarse y a complacer a los clientes. Otras llegaban adultas, capturadas en guerras o vendidas por necesidad. Fuera cual fuera su origen, una vez dentro del sistema todas eran tratadas igual, como parte de un negocio del que era casi imposible escapar. Caminas por un lupanar y observas a una esclava sentada en el borde de su cama de piedra. Tiene marcas en las muñecas, cicatrices de cadenas que usó durante el transporte desde su tierra natal. Su rostro está inexpresivo. Ha aprendido a desconectar, a dejar que su mente se vaya a otro lugar mientras los hombres usan su cuerpo. Es una técnica de supervivencia. Muchas esclavas desarrollaban esa capacidad, estar presentes físicamente pero ausentes en todo lo demás. El sistema era brutal pero eficiente. Los proxenetas compraban esclavas jóvenes, las explotaban durante 10 o 15 años y luego las reemplazaban con nuevas adquisiciones. Las mujeres mayores, desgastadas, enfermas, eran vendidas a lupanares de menor categoría o simplemente liberadas sin recursos.
La manumisión, el acto legal de liberar a un esclavo, sonaba noble, pero a menudo era solo una forma de deshacerse de una carga. Una esclava liberada a los 35 años, sin ahorros, sin familia, sin habilidades fuera de la prostitución, no tenía muchas opciones. Muchas seguían trabajando en las calles, ahora como libertas, pero con menos protección que antes. Algunas esclavas lograban comprar su libertad. Acumulaban monedas durante años, escondían cada haz que lograban quedarse, negociaban con sus dueños. El precio de la manumisión era alto, a menudo el doble o el triple de lo que el esclavo había costado inicialmente. Y aún después de pagar, seguían atadas. Los libertos debían lealtad legal a sus antiguos amos, debían trabajar para ellos ciertos días al año, debían darles parte de sus ganancias. La libertad romana era condicional, especialmente para las mujeres. Y luego estaban las esclavas domésticas que eran usadas sexualmente por sus amos sin que eso se considerara prostitución. Una esclava en una casa patricia podía ser violada por el dueño, sus hijos, sus invitados, y ninguno de esos actos entraba en la categoría de prostitución porque no había pago explícito. El amo ya era dueño de su cuerpo. Podía usarlo como quisiera. Si la esclava quedaba embarazada, el hijo nacía esclavo también, propiedad del mismo hombre que lo había engendrado. Algunos amos vendían a esos hijos, otros los criaban en la casa sin reconocerlos jamás. No todas las esclavas sexuales trabajaban en lupanares. Algunas eran alquiladas para fiestas privadas, orgías en villas de campo, celebraciones de victoria militar. Los contratos de alquiler especificaban el tiempo, los servicios permitidos y el precio. El dueño recibía el pago. La esclava, nada. Si quedaba herida durante esos eventos, el cliente pagaba una compensación al dueño por daño a la propiedad. La esclava no recibía indemnización. No era la víctima legal. Era el objeto dañado. Te quedas mirando a esa esclava en su celda y piensas en las miles que vivieron y murieron sin nombre, sin historia, sin epitafio. Cuerpos usados hasta el agotamiento, luego descartados. El sistema romano dependía de ellas, pero nunca las recordó. Y te preguntas, ¿cuántas vidas fueron consumidas para sostener el placer de unos pocos? La prostitución en Roma no era ilegal. Era regulada, categorizada y profundamente integrada en la estructura social y económica del imperio. Imaginas estar en el foro, rodeado de columnas de mármol, mientras un magistrado revisa tablillas de cera con registros de prostitutas. Cada mujer que trabajaba legalmente debía estar inscrita en el censo oficial. Debía declarar su profesión ante un edil, el funcionario encargado de regular los oficios considerados infames. Una vez registrada, recibía una licencia que la marcaba de por vida. No había vuelta atrás. Incluso si dejaba la prostitución, el estigma legal permanecía. El registro no era solo administrativo, era un acto de degradación pública. La mujer debía presentarse ante el magistrado, declarar su intención de ejercer la prostitución y aceptar las restricciones que venían con esa declaración. A partir de ese momento perdía ciertos derechos civiles. No podía casarse con un ciudadano de clase alta. No podía heredar propiedades bajo las mismas condiciones que una mujer respetable. Sus hijos heredaban su infamia. La ley romana distinguía entre ciudadanos honorables y aquellos marcados por la infamia, y las prostitutas estaban en la segunda categoría junto con actores, gladiadores y proxenetas. Pero la ley también reconocía diferentes tipos de prostitución. No todas las mujeres que vendían su cuerpo eran consideradas prostitutas oficiales. Solo aquellas que lo hacían de manera abierta, pública y habitual. Una mujer que tenía un amante rico que le daba dinero y regalos no era técnicamente una prostituta si la relación parecía privada y consensuada. Una matrona que cometía adulterio con varios hombres podía ser acusada de infidelidad, pero no de prostitución. La clave estaba en la visibilidad y la frecuencia. La prostitución era un acto público, no privado. Los proxenetas también estaban regulados.
Debían pagar impuestos sobre sus ganancias, mantener registros de sus trabajadoras y cumplir con ciertas normas sanitarias mínimas. En teoría, los lupanares no podían operar demasiado cerca de templos o edificios públicos importantes. En la práctica, esta regla se ignoraba. Los burdeles estaban por toda la ciudad, incluyendo áreas cercanas al foro y al coliseo. Las autoridades toleraban su presencia porque generaban ingresos fiscales y porque se consideraba que cumplían una función social: canalizar los impulsos sexuales masculinos de manera controlada. Caminas por una calle estrecha y ves una placa de bronce clavada en la pared de un lupanar. Es el permiso oficial, la licencia que autoriza la operación del establecimiento. Debajo, en letras más pequeñas, están los nombres de las mujeres registradas. Algunas tienen nombres latinos: Flora, Locusta, Dafne. Otras tienen nombres griegos o bárbaros. Cada nombre representa una vida atrapada en el sistema. La ley también regulaba los precios. Había edictos que fijaban tarifas máximas para ciertos servicios, especialmente en tiempos de crisis económica. Durante el reinado de Diocleciano, el edicto de precios máximos de 301 después de Cristo establecía que una prostituta común no podía cobrar más de 2 denarios por servicio. Era un intento de controlar la inflación, pero también revelaba cuánto valía el cuerpo de una mujer en términos oficiales: menos que una jarra de vino, menos que un par de sandalias. Las mujeres de clase alta que perdían su posición podían ser obligadas a registrarse como prostitutas, como forma de castigo social. Si una matrona era acusada de adulterio, su nombre podía añadirse al censo, lo que arruinaba su reputación y la excluía de la vida pública. Algunas desaparecían de la sociedad, otras intentaban rehacer su vida en silencio. No todas las prostitutas estaban registradas. Existía una gran economía subterránea de prostitución: esclavas alquiladas de forma informal, mujeres pobres que vendían su cuerpo para pagar deudas, viudas sin recursos que recurrían al sexo sin registro. Todas operaban en la sombra, sin protección legal y expuestas a multas, azotes o esclavitud. La ley distinguía entre prostitutas voluntarias e involuntarias, pero en la práctica casi ninguna tenía elección. La voluntariedad era una ficción. Una esclava no podía negarse y una liberta endeudada tampoco. Y luego estaba la hipocresía. Los mismos hombres que dictaban las leyes y hablaban de moral eran clientes habituales de los lupanares. El sistema existía porque era útil, no porque fuera justo. Regulaba el deseo masculino sin cuestionar el poder que lo sostenía. Te apoyas en una columna del foro y observas el ir y venir de la gente. Sabes que detrás de cada ley hay cuerpos que pagan el precio. ¿Puede una ley ser justa cuando nace de la desigualdad? Los hombres que visitaban lupanares eran de todas las clases sociales. ¿Imaginas estar en la entrada de un burdel al caer la tarde, cuando la luz anaranjada del sol se filtra entre los edificios y las calles empiezan a llenarse? Ves a un soldado de la legión, todavía con su túnica militar manchada de polvo, esperando su turno. Junto a él, un comerciante de mediana edad que acaba de cerrar su tienda de cerámica. Más atrás, un joven patricio que se cubre parcialmente el rostro con el borde de su toga, no por vergüenza, sino por discreción. Todos están aquí por la misma razón. Para los romanos, visitar prostitutas no era motivo de escándalo moral. Era una práctica aceptada, incluso esperada. Se consideraba que los hombres tenían necesidades sexuales que debían ser satisfechas y que la prostitución cumplía esa función sin amenazar el orden social. Un hombre casado podía tener relaciones con prostitutas, esclavas o cortesanas sin que eso se considerara adulterio. El adulterio en la ley romana solo aplicaba cuando un hombre tenía sexo con una mujer casada que no fuera su esposa. El sexo con mujeres solteras, viudas, esclavas o prostitutas no entraba en esa categoría.
Los soldados eran clientes frecuentes. Pasaban meses en campamentos militares, lejos de sus hogares, con salarios modestos pero regulares. Cuando regresaban a la ciudad o acampaban cerca de núcleos urbanos, los lupanares se llenaban. Algunos comandantes militares toleraban la presencia de prostitutas en los campamentos o en sus inmediaciones. Se consideraba que mantener a los soldados satisfechos reducía la tensión y prevenía la violencia sexual contra mujeres locales. Era una lógica brutal pero efectiva. Canalizar el impulso hacia cuerpos designados como disponibles. Los jóvenes patricios visitaban prostitutas como parte de su educación sexual. Antes del matrimonio se esperaba que un joven aprendiera sobre sexo de manera práctica, y las prostitutas eran las maestras. No había conversación romántica ni cortejo, solo transacciones rápidas en celdas oscuras. Algunos de esos jóvenes desarrollaban preferencias o fetiches que luego no podían expresar con sus esposas, mujeres de su misma clase, criadas para ser castas y sumisas. Así que seguían visitando prostitutas incluso después de casarse. Caminas por el interior del lupanar y escuchas fragmentos de conversación. Un hombre mayor le dice a otro que viene aquí 2 veces por semana, siempre a la misma hora, siempre con la misma mujer. Otro comenta que prefiere variedad, que cada noche elige una diferente. Un tercero, más joven, parece nervioso. Es posiblemente su primera vez. Los veteranos le dan consejos, le dicen que no se preocupe, que es rápido y fácil. Nadie menciona a las mujeres como personas. Son servicios, opciones, objetos de un menú. No todos los clientes eran hombres. Aunque la evidencia es escasa, sabemos que algunas mujeres también visitaban prostitutos masculinos. Estos hombres, llamados exoleti o prostitutos, trabajaban en establecimientos similares a los lupanares femeninos, aunque en menor número. Atendían principalmente a mujeres de clase alta que podían permitirse el lujo de pagar por discreción. También atendían a otros hombres. La homosexualidad masculina no era tabú en Roma, siempre que el ciudadano romano ocupara el rol activo. Ser penetrado era visto como humillante, como una pérdida de masculinidad. Pero penetrar a un esclavo, a un prostituto o a un hombre de menor estatus era aceptable. Algunos clientes eran violentos. Golpeaban a las prostitutas, las insultaban, las forzaban a prácticas que ellas no habían aceptado. No había consecuencias legales. Si la mujer era esclava, su dueño podía quejarse por daño a la propiedad, pero la mujer misma no tenía voz. Si era liberta, podía intentar negarse, pero eso significaba perder el pago y arriesgarse a represalias. Algunos clientes disfrutaban del poder, del hecho de que podían hacer lo que quisieran con esos cuerpos sin rendir cuentas. La prostitución no solo satisfacía deseo sexual, también alimentaba deseos de dominación. Otros clientes buscaban algo diferente: conversación, compañía, la ilusión de intimidad. Estos hombres visitaban cortesanas de alto nivel, no lupanares. Pagaban por noches enteras, no por minutos. Cenaban, bebían vino, hablaban sobre política o filosofía. Luego venía el sexo, pero no era el único objetivo. Para algunos, especialmente aquellos atrapados en matrimonios fríos y políticos, las cortesanas ofrecían lo que sus esposas no podían o no querían dar: atención, escucha, apariencia de afecto. Y luego estaban los clientes que se enamoraban. Era raro, pero sucedía. Un hombre visitaba a la misma prostituta durante meses, años. Desarrollaba sentimientos, fantaseaba con liberarla si era esclava, con casarse con ella si era liberta. Algunos lo hacían. Compraban la libertad de una esclava, la instalaban en una casa, la convertían en concubina oficial. Pero el matrimonio legal entre un ciudadano de clase alta y una exprostituta estaba prohibido. La infamia no desaparecía con la manumisión. Así que esos hombres vivían con sus amantes en un limbo legal, juntos pero sin reconocimiento oficial, con hijos que no podían heredar plenamente. Te sientas en un banco de piedra fuera del lupanar y observas a los hombres que salen. Algunos se ajustan la toga, otros se limpian con un paño. Nadie parece perturbado.
Es solo otro acto cotidiano, como ir al mercado o a las termas, y te das cuenta de que para ellos las mujeres de adentro no son realmente humanas. Son funciones, herramientas, objetos que cumplen un propósito. ¿Cuántos de estos hombres pensaban en las mujeres como personas con historias propias? El olor dentro de un lupanar no era solo sudor y aceite. A veces era pus, a veces sangre seca, a veces el dulzor enfermizo de la infección avanzada. ¿Imaginas estar en una de esas celdas diminutas al amanecer, cuando las prostitutas finalmente descansan y algunas se revisan las heridas de la noche anterior? Una tiene llagas abiertas en los muslos, otra sangra más de lo normal. Una tercera se queja de fiebre. No hay médico que las examine. No hay tratamiento disponible. Solo esperan que sus cuerpos resistan un día más. Las enfermedades de transmisión sexual eran endémicas en el mundo de la prostitución romana. No tenían los nombres que usamos hoy, pero los síntomas eran inconfundibles. La gonorrea causaba secreciones purulentas y dolor al orinar. La sífilis, aunque su presencia en la antigua Roma sigue debatida entre historiadores, dejaba llagas y erupciones que eventualmente destruían tejidos. Las infecciones bacterianas no tratadas se propagaban por el cuerpo, causaban fiebres, inflamaciones y terminaban en sepsis. No había antibióticos. No había cura real, solo remedios que a veces aliviaban el dolor, pero nunca eliminaban la infección. Los romanos intentaban prevenir enfermedades con métodos que hoy sabemos inútiles o peligrosos. Usaban amuletos, recitaban oraciones a Venus o a Príapo, aplicaban ungüentos a base de hierbas que no tenían ningún efecto antibacteriano. Algunos médicos recomendaban lavarse con vinagre después del acto sexual. El vinagre tenía propiedades antisépticas leves, pero era insuficiente contra las bacterias que ya habían penetrado las mucosas. Otros sugerían orinar inmediatamente después del sexo, creyendo que eso expulsaba los humores malignos. No funcionaba. Las prostitutas desarrollaban infecciones crónicas que nunca sanaban del todo. Una mujer podía tener flujos constantes, dolores abdominales que no cesaban, fiebres recurrentes que la debilitaban durante semanas, y aún así debía seguir trabajando. Los proxenetas no aceptaban excusas. Si una mujer dejaba de recibir clientes por enfermedad, dejaba de generar dinero. Y si dejaba de generar dinero, era reemplazada. Así que muchas ocultaban sus síntomas, se limpiaban lo mejor que podían entre cliente y cliente, y esperaban que la infección no empeorara demasiado rápido. Caminas por el pasillo del lupanar y escuchas a una mujer vomitar en su celda. Lleva días con fiebre alta. Su piel está pálida, sus labios agrietados. Tiene una infección pélvica que ha ascendido hasta sus órganos internos. En unos días, tal vez una semana, morirá. Su cuerpo será retirado al amanecer, antes de que los clientes lleguen. El proxeneta ya tiene a otra esclava lista para ocupar su celda. El sistema no se detiene por una muerte. Algunas enfermedades dejaban marcas permanentes. Las llagas de ciertas infecciones creaban cicatrices en los genitales, en el rostro, en el cuello. Una prostituta con el rostro marcado perdía valor. Los clientes preferían cuerpos sin defectos visibles, así que las mujeres con cicatrices o deformidades eran trasladadas a lupanares de menor categoría, donde los precios eran más bajos y las condiciones peores. Descendían en la jerarquía hasta llegar a las calles, donde cualquiera podía contratarlas por unas monedas. Los embarazos no deseados también eran una enfermedad en sí mismos, aunque los romanos no los veían así. Una prostituta embarazada no podía trabajar en las últimas etapas de gestación. Perdía ingresos. Además, el parto era extremadamente peligroso. Sin higiene adecuada, sin conocimientos de asepsia, sin intervenciones médicas efectivas, muchas mujeres morían durante el parto o poco después por infecciones puerperales. La fiebre puerperal, causada por bacterias que infectaban el útero tras el parto, mataba a innumerables mujeres en cuestión de días. Deliraban, sufrían convulsiones y fallecían mientras sus cuerpos se consumían desde dentro.
Las prostitutas intentaban evitar embarazos con métodos rudimentarios. Usaban esponjas empapadas en vinagre o aceite de oliva, insertadas en la vagina antes del acto sexual. La teoría era que bloqueaban la entrada del semen. En la práctica, la efectividad era mínima. Otras bebían infusiones de hierbas abortivas, poleo, ruda, artemisa. Estas plantas contenían compuestos tóxicos que podían inducir contracciones uterinas, pero también envenenaban a quien las consumía. Las dosis eran imprecisas. Una mujer podía beber demasiado y morir por fallo hepático, o beber muy poco y seguir embarazada. Cuando fallaban los métodos preventivos, recurrían al aborto. Los abortos en Roma eran legales, pero peligrosos. Algunos médicos los practicaban usando instrumentos metálicos para dilatar el cuello uterino y extraer el feto. Sin anestesia, sin esterilización, sin antibióticos. El dolor era insoportable, las infecciones posteriores, frecuentes. Muchas mujeres morían desangradas o por sepsis días después del procedimiento. Otras quedaban estériles debido a las lesiones internas. Y luego estaban las enfermedades que no eran sexuales, pero que prosperaban en condiciones de hacinamiento e higiene precaria. La tuberculosis se propagaba rápidamente en espacios cerrados, donde muchas personas respiraban el mismo aire. Una prostituta con tuberculosis tosía sangre, perdía peso rápidamente, sufría fiebres nocturnas que empapaban sus sábanas. No había cura, solo aislamiento, que en el contexto de un lupanar significaba abandono. Las enfermas eran expulsadas a las calles para que murieran lejos del negocio. Las infecciones parasitarias también eran comunes. Los piojos, las pulgas, los ácaros de la sarna se transmitían fácilmente entre los cuerpos que se tocaban constantemente. La sarna causaba picazón intensa, llagas infectadas por rascarse, erupciones que cubrían todo el cuerpo. Las prostitutas con sarna eran rechazadas por los clientes, pero no recibían tratamiento efectivo. Se les aplicaban ungüentos de azufre que aliviaban temporalmente los síntomas, pero rara vez eliminaban la infestación por completo. Te quedas mirando a una mujer joven sentada en el borde de su cama. Tiene apenas 20 años, pero su cuerpo está devastado. Sus ojos están hundidos. Su piel tiene un tono amarillento. Probablemente tiene hepatitis, una inflamación del hígado que en su época no tenía nombre específico. Morirá en pocas semanas, y nadie llevará la cuenta de su muerte. Nadie la llorará, nadie recordará su nombre. Piensas en las miles de mujeres que enfermaron y murieron en estos lugares, cuyos cuerpos fueron consumidos por infecciones que hoy serían tratables con una simple prescripción. Piensas en el dolor que soportaron sin alivio, en las noches de fiebre sin nadie que las cuidara, en las muertes solitarias en celdas oscuras. ¿Cuánto sufrimiento puede contener un solo edificio? El agua dentro de un lupanar era escasa y casi siempre fría. Imaginas estar frente a una jarra de cerámica agrietada, medio llena de agua turbia que ha sido usada por varias mujeres antes que tú. No hay jabón. Solo un trapo áspero que ha perdido su color original. Te lavas lo mejor que puedes entre cliente y cliente, sabiendo que en pocos minutos otro hombre entrará por esa cortina y el ciclo comenzará de nuevo. La higiene personal en los lupanares era rudimentaria en el mejor de los casos e inexistente en el peor. Las prostitutas no tenían acceso a las termas públicas. Esos baños con agua corriente y calefacción donde los ciudadanos respetables pasaban horas limpiándose y socializando. Las mujeres marcadas por la infamia no eran bienvenidas allí. Algunas termas tenían horarios específicos para prostitutas, generalmente temprano en la mañana o tarde en la noche, cuando los clientes regulares no estaban presentes. Pero la mayoría de las mujeres en los lupanares más baratos nunca visitaban las termas. No podían permitírselo, no tenían tiempo, y sus proxenetas no veían razón para invertir en su limpieza más allá de lo mínimo necesario. Así que se lavaban en sus celdas con jarras de agua fría. Algunas usaban esponjas, otras simplemente trapos. El agua se cambiaba 1 o 2 veces al día si había suerte.
El resto del tiempo lavaban sus genitales y muslos con el mismo agua que ya había sido usada. Agua que acumulaba fluidos corporales, sangre menstrual, semen. No había comprensión de las bacterias ni de cómo se propagaban las infecciones. Creían que el mal olor era señal de enfermedad, así que intentaban enmascararlo con perfumes baratos, aceites rancios, incienso quemado en las esquinas de las habitaciones. Caminas por el patio interior de un lupanar más grande y ves un pozo comunal. Es la única fuente de agua para todas las mujeres del establecimiento. Una esclava saca agua en un cubo de madera y la distribuye en jarras más pequeñas. El agua viene directamente del acueducto. Es relativamente limpia al salir, pero para cuando llega a las celdas ya ha pasado por manos sucias, recipientes sin lavar, superficies contaminadas. Algunas mujeres beben de esa misma agua. Otras prefieren el vino aguado aunque sea más caro, porque saben que el alcohol mata algo de lo que vive en el agua. La menstruación era otro problema. Las mujeres usaban tiras de tela enrolladas y atadas con cordeles para absorber la sangre. Esas telas se lavaban y reutilizaban durante meses. Nunca quedaban completamente limpias. Las manchas permanecían, las fibras acumulaban bacterias, los olores se impregnaban en el tejido. Durante los días de sangrado intenso, muchas prostitutas seguían trabajando porque no podían permitirse descansar. Ocultaban las tiras lo mejor que podían, se limpiaban rápidamente entre clientes, esperaban que nadie se quejara demasiado. Los proxenetas más astutos entendían que una higiene mínima mejoraba el negocio. Clientes de clase media y alta preferían lupanares, donde las mujeres estuvieran relativamente limpias. Así que algunos establecimientos tenían reglas. Lavarse después de cada cliente, cambiar las sábanas una vez por semana, quemar incienso constantemente. Pero estas eran excepciones. La mayoría de los lupanares operaban con estándares mucho más bajos. Las sábanas se cambiaban cuando estaban demasiado sucias para usarse. Las celdas se limpiaban cuando el olor se volvía insoportable. Las mujeres se lavaban cuando podían. Las cortesanas de alto nivel tenían acceso a mejores recursos. Vivían en casas con sistemas de plomería privados, bañeras de mármol, aceites perfumados importados de Egipto y Siria. Se bañaban diariamente, a veces varias veces al día. Usaban esponjas suaves, jabones hechos con grasa animal y ceniza de plantas, cremas hidratantes con cera de abejas y aceite de rosas. Depilaban sus cuerpos con pinzas metálicas o pastas de azúcar. Cuidaban su piel con mascarillas de miel y leche. Su higiene era parte de su valor de mercado. Un cuerpo limpio, perfumado y bien cuidado justificaba precios más altos. Pero incluso ellas enfrentaban limitaciones. No entendían que lavarse las manos antes de tocarse a sí mismas era importante. No sabían que las esponjas usadas repetidamente podían albergar bacterias peligrosas. Creían que si algo olía bien, estaba limpio. Usaban plomo en sus cosméticos, no sabiendo que los envenenaba lentamente. Aplicaban antimonio en sus ojos para oscurecerlos, sin saber que causaba irritación crónica y eventual ceguera. Te sientas en el borde de una fuente pública fuera del lupanar. El agua aquí es cristalina. Fluye constantemente desde el acueducto. Se renueva cada momento. Piensas en la ironía. Roma era famosa por sus acueductos, por su ingeniería hidráulica avanzada, por llevar agua limpia a millones de personas. Y sin embargo, las mujeres que vivían en los márgenes de esa sociedad no tenían acceso real a ese recurso. Vivían en la misma ciudad donde se celebraban baños públicos monumentales, pero se lavaban con agua sucia en jarras agrietadas. La higiene, como todo lo demás, reflejaba la jerarquía. Los ciudadanos ricos se bañaban en mármol perfumado. Los pobres se lavaban en ríos o fuentes públicas. Y las prostitutas, en el último escalón de la escala social, se arreglaban con lo que sus proxenetas consideraban suficiente para mantenerlas funcionales. ¿Cuántas infecciones podrían haberse evitado con solo acceso a agua limpia y jabón? La violencia era tan común en el mundo de la prostitución romana que casi no se registraba.
Imaginas estar en una celda al final de la noche, cuando la mayoría de los clientes ya se han ido y el lupanar se vuelve más silencioso. De repente escuchas un grito, luego otro, después silencio. Nadie viene a ver qué pasó. Los gritos son parte del ruido de fondo, tan normales como el tintineo de las monedas o el crujir de las camas de piedra. Los clientes golpeaban a las prostitutas por múltiples razones. Algunos porque estaban borrachos y perdían el control. Otros porque disfrutaban del poder, del hecho de que podían hacer daño sin consecuencias. Algunos porque la mujer no había cumplido sus expectativas, porque no fingió placer de manera convincente, porque no se sometió de la forma que él quería. La violencia sexual era inherente a la transacción. El cliente pagaba por acceso total al cuerpo de la mujer, y muchos interpretaban ese acceso como permiso para hacer lo que quisieran. Las prostitutas no podían defenderse. Si una esclava golpeaba a un cliente, aunque fuera en defensa propia, podía ser ejecutada. Si una liberta se resistía, perdía el pago y arriesgaba una denuncia por incumplimiento de contrato. Los clientes eran ciudadanos con derechos. Las prostitutas eran infames sin protección legal efectiva. Así que aprendían a soportar, aprendían a disociarse, a dejar que sus mentes se fueran a otro lugar, mientras sus cuerpos recibían golpes, mordidas, quemaduras de lámparas de aceite, estrangulamientos parciales. Caminas por un lupanar abandonado al amanecer y ves manchas oscuras en las paredes de una celda. Sangre seca. Nadie se molestó en limpiarlas. En el suelo, cerca de la cama, hay un diente. Una mujer lo perdió anoche cuando un cliente le golpeó la cara. Ella misma lo recogió después, lo guardó en un trapo, siguió trabajando con la boca sangrando. No había tiempo para detenerse, no había médico que viniera, no había compensación por la lesión. Los proxenetas también eran fuente de violencia. Usaban el castigo físico como método de control. Una mujer que se negaba a trabajar era azotada. Una que intentaba escapar era marcada en el rostro para que todos supieran que había desobedecido. Una que quedaba embarazada sin permiso era golpeada en el abdomen hasta abortar. Los proxenetas justificaban esta violencia como administración necesaria. Las mujeres eran inversiones que debían mantenerse productivas y obedientes. Existían castigos específicos para diferentes infracciones. Una prostituta que robaba a un cliente podía ser atada en público y azotada mientras la gente pasaba. Una que contraía una enfermedad visible era expulsada sin recursos. Una que envejecía demasiado rápido era vendida a lupanares de menor categoría, donde las condiciones eran aún peores y la violencia más frecuente. El sistema operaba mediante miedo constante. Las mujeres sabían que cualquier error, cualquier signo de debilidad podía resultar en castigo severo. La violencia también venía de otros actores. Bandas callejeras a veces atacaban lupanares, robaban el dinero acumulado y violaban a las mujeres como parte del asalto. Los guardias urbanos, que supuestamente debían mantener el orden, a menudo exigían servicios sexuales gratuitos a cambio de protección. Las prostitutas que se negaban descubrían que sus denuncias nunca eran investigadas, que los crímenes contra ellas nunca se resolvían. Algunas mujeres intentaban protegerse entre sí, formaban alianzas informales, se advertían sobre clientes particularmente peligrosos, compartían técnicas para minimizar el daño. Pero estas redes eran frágiles. La competencia por clientes y la supervisión constante de los proxenetas dificultaban la solidaridad real. Además, denunciar a un cliente violento podía resultar en represalias. El proxeneta podía culpar a la mujer por provocar al cliente, por no saber manejar la situación. Las cortesanas de alto nivel también experimentaban violencia, aunque de formas diferentes. Sus clientes eran más refinados en apariencia, pero algunos ocultaban impulsos violentos detrás de modales aristocráticos. Una cortesana no podía gritar ni pedir ayuda sin arruinar su reputación y su negocio. Debía manejar situaciones peligrosas con diplomacia, intentar calmar a hombres borrachos o coléricos, protegerse sin ofender.
Si fallaba, si un cliente la lastimaba gravemente, perdía tiempo de trabajo y, por tanto, ingresos. Nadie la compensaba por las lesiones. Los embarazos forzados también eran una forma de violencia. Muchos clientes se negaban a retirarse o usar cualquier método preventivo. Las prostitutas no tenían poder para insistir. Quedaban embarazadas una y otra vez, abortaban en condiciones peligrosas, parían hijos que no querían y no podían mantener. Cada embarazo desgastaba sus cuerpos, aumentaba el riesgo de muerte, reducía sus años productivos. Pero el sistema no se preocupaba por eso. Había siempre más mujeres disponibles para reemplazar a las que caían. Te detienes frente a una celda vacía. Las paredes tienen marcas de uñas, arañazos profundos en la piedra. Alguien estuvo aquí, luchando, resistiendo. Tal vez fue violada de manera particularmente brutal. Tal vez fue golpeada hasta perder la conciencia. Tal vez murió en esta habitación y su cuerpo fue retirado antes del amanecer. No hay forma de saberlo. No quedan registros, solo estas marcas en la piedra, testimonio silencioso de un sufrimiento sin testigos. Piensas en todas las mujeres que gritaron en estas celdas sin que nadie viniera. En todas las que rogaron por misericordia a hombres que no tenían ninguna. En todas las que soportaron dolor indescriptible porque no tenían alternativa. ¿Cuánta violencia puede ejercerse antes de que una sociedad reconozca que algo está profundamente mal? En la antigua Roma, no todas las jóvenes que visitaban lugares como los lupanares lo hacían para trabajar. A veces, una niña llegaba acompañando a su madre, quien trabajaba allí y no tenía con quién dejarla. La pequeña se sentaba en un rincón jugando con objetos simples como piedritas o pedazos de tela, observando a las personas que entraban y salían sin comprender del todo lo que ocurría. Con el tiempo ese entorno se volvía parte de su día a día, con sus sonidos y olores característicos. En la sociedad romana, las jóvenes de familias humildes o esclavas enfrentaban grandes desafíos. A partir de los 12 o 13 años podían ser consideradas listas para asumir roles adultos, como el matrimonio, dependiendo de su situación social. Las esclavas en particular tenían pocas opciones, ya que sus amos decidían su futuro. No existían leyes que las protegieran específicamente, y algunas comenzaban a trabajar muy jóvenes, aprendiendo a adaptarse a las expectativas de su entorno. En los mercados, las jóvenes esclavas eran presentadas para su venta. Los compradores las observaban con atención, evaluando su apariencia y habilidades, y negociaban su precio. Una vez adquiridas, podían ser llevadas a trabajar en diferentes lugares, como casas o locales, donde se esperaba que cumplieran con ciertas tareas. La vida para estas jóvenes podía ser muy dura. A menudo no recibían explicaciones ni apoyo, solo instrucciones sobre lo que debían hacer. En algunos casos se valoraba especialmente su inexperiencia, y ciertas prácticas buscaban mantener esa percepción. La sociedad romana ponía más énfasis en proteger a las hijas de ciudadanos que a las jóvenes esclavas o de familias pobres. Si una familia necesitaba dinero, podía entregar a su hija a alguien que la empleara, a veces disfrazando la transacción como un acuerdo formal. Dentro de un lupanar, una joven de 14 años podría estar preparándose para la jornada. Después de un tiempo en ese entorno, su expresión podía volverse distante, como si hubiera aprendido a desconectarse para sobrellevar su día a día. Estas jóvenes rara vez tenían acceso a educación o a otras oportunidades. Su mundo se limitaba al lugar donde trabajaban y a las personas que conocían allí. Algunas no llegaban a la adultez debido a enfermedades o dificultades extremas, mientras que otras continuaban hasta que ya no podían seguir. Algunas jóvenes intentaban escapar, soñando con una vida diferente. Sin embargo, sin recursos ni conexiones, era difícil lograrlo. Si las capturaban, podían enfrentar castigos severos, lo que reforzaba la idea de que no había salida. Los hijos de estas trabajadoras también crecían en ese ambiente, y a menudo seguían un camino similar al de sus madres, atrapados en un ciclo difícil de romper.
A pesar de todo, el trato hacia estas jóvenes reflejaba las costumbres de la época, donde eran vistas más como parte de las dinámicas sociales que como personas con derechos propios. Observando a una joven en un lupanar maquillándose para la noche, uno podía imaginar lo mucho que había perdido, la oportunidad de una infancia plena y la libertad de elegir su propio camino. La prostitución no estaba confinada a un solo distrito de Roma. Imaginas caminar desde el Foro hasta el Tíber, y en casi cada calle encuentras señales de su presencia. Las marcas fálicas talladas en las piedras del pavimento apuntan direcciones como si fueran flechas turísticas. Algunas son elaboradas, otras apenas son grabados rápidos hechos con cincel. Pero todas cumplen la misma función: guiar a los clientes hacia los lugares donde pueden comprar sexo. Los lupanares oficiales se concentraban en ciertas áreas. El barrio de Subura, uno de los más pobres y densamente poblados de Roma, albergaba docenas de burdeles. Las calles allí eran estrechas, los edificios altos y mal construidos, el aire siempre cargado con olores de comida podrida, excrementos y cuerpos sin lavar. Era un laberinto de callejones donde se mezclaban tabernas, tiendas de artesanos, insulae de varios pisos y lupanares. Los burdeles ocupaban habitualmente los pisos bajos de edificios residenciales. Arriba vivían familias enteras. Abajo, hombres entraban y salían toda la noche. Caminas por una de esas calles al atardecer. Las lámparas de aceite ya están encendidas, proyectando sombras temblorosas en las paredes de ladrillo. Una prostituta te llama desde una puerta abierta. Otra está parada en una esquina. Viste una toga amarilla brillante que la identifica inmediatamente. Más adelante, un grupo de hombres sale riendo de un lupanar, ajustándose sus túnicas. Nadie parece perturbado o avergonzado. Es solo otra transacción en un día lleno de ellas. Pero no todos los lupanares estaban en barrios pobres. Algunos estaban cerca del Circo Máximo, donde miles de personas se reunían para ver carreras de carros. Después de las carreras, muchos hombres visitaban los burdeles cercanos. Era parte del entretenimiento, una extensión del espectáculo. Lo mismo sucedía cerca del Coliseo. Los días de juegos gladiatorios atraían multitudes inmensas, y los proxenetas sabían que esas multitudes incluían clientes potenciales, así que establecían lupanares temporales en tiendas portátiles o alquilaban espacios cerca de los anfiteatros. Las termas también eran centros de actividad sexual comercial. Aunque los baños públicos tenían reglas contra la prostitución explícita dentro de sus instalaciones, la realidad era más flexible. Algunas prostitutas trabajaban en las áreas adyacentes a las termas. Otras se mezclaban con los bañistas y negociaban discretamente. Los masajistas masculinos y femeninos que trabajaban en las termas a menudo ofrecían servicios sexuales además de masajes. Todo era cuestión de saber preguntar y estar dispuesto a pagar. Fuera de la ciudad, la prostitución seguía presente. En las calzadas principales que conectaban Roma con otras ciudades, había posadas y tabernas que ofrecían alojamiento, comida y prostitución. Estas tabernas eran frecuentadas por viajeros, comerciantes y soldados. Las mujeres que trabajaban allí eran generalmente esclavas propiedad del dueño de la taberna. Servían vino durante el día y acostaban con clientes por la noche. Dormían en pequeñas habitaciones en la parte trasera del establecimiento, comían las sobras de la cocina y nunca veían un denario de lo que generaban. Los cementerios también eran lugares de prostitución. Puede sonar extraño, pero las tumbas en las afueras de Roma eran estructuras elaboradas con espacios interiores. Algunas prostitutas trabajaban allí por la noche, usando las tumbas como refugio. Cobraban menos que en los lupanares urbanos porque la ubicación era menos conveniente y el ambiente más inquietante. Los clientes que las buscaban allí generalmente eran los más pobres o los que buscaban absoluta discreción. En los puertos como Ostia, la prostitución era especialmente visible. Los marineros llegaban después de semanas o meses en el mar, con salarios en sus bolsas y ningún lugar estable donde quedarse.
Los lupanares en Ostia operaban día y noche. Estaban cerca de los muelles, integrados entre almacenes y mercados de pescado. El olor a mar y pescado podrido se mezclaba con el perfume barato de las prostitutas que esperaban en las puertas. Estas mujeres atendían a hombres de todas las provincias del imperio: griegos, egipcios, galos, hispanos. La comunicación se reducía a gestos y monedas. Las ciudades provinciales replicaban el modelo romano. En cualquier asentamiento importante del imperio había lupanares. Pompeya, preservada por las cenizas del Vesubio, nos muestra exactamente cómo eran estos establecimientos. El lupanar de Pompeya tenía 10 habitaciones distribuidas en 2 pisos. Las paredes estaban decoradas con frescos eróticos explícitos. Las camas eran plataformas de piedra con colchones delgados. Los nombres de prostitutas y clientes estaban grabados en las paredes. Algunos dejaron comentarios: «Aquí estuve con Félix» o «Myrtle te hace feliz». Otros eran más crudos, descripciones directas de actos sexuales. Te detienes frente a una de esas inscripciones en Pompeya. La piedra está fría bajo tus dedos. Las letras fueron talladas hace casi 2000 años por alguien que quería dejar evidencia de su visita. Piensas en la mujer mencionada, Félix o Myrtle. Probablemente era esclava. Probablemente no eligió ese nombre. Y ahora, milenios después, su nombre sigue asociado eternamente a ese acto, a ese lugar. Los campamentos militares también desarrollaban zonas de prostitución. Cuando las legiones se establecían en un lugar durante campañas largas, las prostitutas llegaban pronto. Algunas viajaban voluntariamente, siguiendo a los ejércitos porque sabían que los soldados pagaban bien. Otras eran traídas por proxenetas que organizaban operaciones móviles. Montaban tiendas cerca de los campamentos, ofrecían sus servicios y se movían cuando las legiones avanzaban. Estas prostitutas viajeras vivían en condiciones especialmente precarias, sin refugio permanente, sin protección real, expuestas a los peligros de la guerra y los caminos. En las provincias fronterizas, donde Roma se encontraba con territorios bárbaros, la prostitución tomaba formas particulares. Algunas mujeres de tribus conquistadas eran capturadas y forzadas a trabajar en lupanares para soldados romanos. Otras se vendían ellas mismas porque la ocupación romana había destruido sus medios tradicionales de subsistencia. Los lupanares en estas zonas eran especialmente brutales. No había supervisión efectiva, no había regulaciones que se cumplieran. Solo violencia, explotación y transacciones rápidas entre hombres armados y mujeres desesperadas. Las rutas comerciales también estaban salpicadas de prostitución. Los comerciantes que viajaban desde Italia hasta Germania o desde Egipto hasta Britania se detenían en ciudades intermedias, y en cada parada había mujeres disponibles. Algunas trabajaban en posadas oficiales, otras operaban de manera informal, negociando directamente con viajeros. Los precios variaban según la región. En áreas ricas como Asia Menor, una prostituta podía cobrar más. En provincias pobres como Dacia, los precios eran miserables. Incluso en lugares sagrados había prostitución. Aunque Roma no practicaba la prostitución sagrada de la manera que lo hacían algunas culturas orientales, existían áreas cerca de templos donde las prostitutas trabajaban. No dentro de los templos mismos, eso habría sido una profanación, pero en los alrededores. Los festivales religiosos atraían grandes multitudes, y las multitudes significaban clientes potenciales. Durante las Saturnales, las Lupercales o las celebraciones de Venus, las prostitutas hacían su mejor negocio del año. Las villas rurales de aristócratas también tenían su propia versión de prostitución. Los dueños de estas propiedades poseían numerosas esclavas. Algunas trabajaban en los campos, otras en la casa. Y algunas eran mantenidas específicamente para satisfacer los deseos sexuales del amo y sus invitados. Estas esclavas vivían en condiciones mejores que las de los lupanares urbanos. Tenían habitaciones más limpias, mejor comida, menos clientes, pero seguían siendo propiedad, seguían sin control sobre sus cuerpos, seguían a merced de los caprichos de sus dueños.
Las islas del Mediterráneo también desarrollaron industrias de prostitución. Sicilia, Cerdeña, Creta. Todas tenían puertos importantes y todas tenían lupanares cerca de esos puertos. Las mujeres que trabajaban allí venían de todas partes del imperio. Algunas habían sido transportadas como esclavas específicamente para la prostitución. Otras habían terminado allí después de ser vendidas varias veces, descendiendo en la jerarquía hasta los lugares más remotos. Vuelves a caminar por las calles de Roma y te das cuenta de que la prostitución no era una aberración aislada en un rincón oscuro de la ciudad. Estaba en todas partes, integrada en la geografía urbana, en la arquitectura, en los flujos diarios de personas. Era tan común como las panaderías o las herrerías, y esa normalización era quizás lo más perturbador. No se escondía porque no había vergüenza social suficiente como para requerir ocultación. Piensas en todas esas ubicaciones dispersas por todo el imperio, desde Britania hasta Siria, desde el norte de África hasta las orillas del Danubio. En cada lugar donde Roma plantó su bandera, también plantó lupanares. La conquista militar iba acompañada de la explotación sexual. Y las mujeres, siempre las mujeres, pagaban el precio de ambas. ¿Cuántos kilómetros de calzadas romanas estaban bordeados por cuerpos vendidos? El precio de un cuerpo variaba según factores que hoy nos parecerían fríamente calculados. ¿Imaginas estar en la entrada de un lupanar donde una tablilla de madera anuncia las tarifas? Un as por una prostituta común, 2 ases si quieres elegir, 4 ases por tiempo adicional, 8 ases por una mujer joven recién llegada, 16 ases si es virgen o se anuncia como tal. Las cifras están talladas en la madera, actualizadas regularmente según la demanda. Un as era la moneda de menor valor en el sistema romano. Con un as podías comprar una hogaza de pan pequeña o medio litro de vino barato. El hecho de que el acceso sexual a una mujer costara lo mismo que media comida dice mucho sobre cómo se valoraban esos cuerpos. No eran personas con dignidad inherente. Eran servicios baratos, accesibles para casi cualquier hombre que tuviera monedas en su bolsa. Los soldados ganaban alrededor de 900 sestercios al año en el siglo I. Un sestercio equivalía a 4 ases. Eso significa que un soldado ganaba aproximadamente 3.600 ases anuales. Si visitaba un lupanar una vez por semana pagando 2 ases cada vez, gastaba 104 ases al año en prostitución, menos del 3% de su salario. Era perfectamente asequible. Para un artesano o comerciante con ingresos medios, el costo era igualmente insignificante. Caminas más adentro del lupanar y ves a un proxeneta negociando con un cliente. El hombre quiere pasar la noche entera con una de las mujeres. El proxeneta pide 40 ases. El cliente regatea, ofrece 30. Finalmente acuerdan 35. La mujer en cuestión está sentada en su cama, esperando. No participa en la negociación. Su opinión no importa. Solo su cuerpo, que acaba de ser valorado en menos de lo que cuesta un par de sandalias de cuero. Las cortesanas de alto nivel operaban en una escala completamente diferente. Cobraban en denarios y áureos en lugar de ases. Un denario equivalía a 16 ases. Un áureo, una moneda de oro, valía 25 denarios. Una noche con una cortesana famosa podía costar entre 10 y 50 denarios. En casos excepcionales, las más prestigiosas cobraban en áureos. Eso significaba que una sola noche podía costar más de lo que un trabajador común ganaba en varios meses. Pero ese precio no solo compraba sexo, compraba educación, conversación inteligente, la ilusión de ser deseado por una mujer hermosa y cultivada. Compraba discreción, porque las cortesanas de élite sabían que revelar secretos de sus clientes arruinaría su negocio. Compraba estatus, porque ser visto con una cortesana famosa elevaba la reputación social de un hombre. Era un mercado completamente diferente, aunque el intercambio fundamental seguía siendo el mismo. Los precios también variaban según características específicas.
Una prostituta joven y sin marcas de enfermedad costaba más que una mayor o visiblemente enferma. Una de piel clara y cabello rubio, rasgos asociados con las tribus del norte, podía cobrar más porque era exótica. Una de origen griego con educación costaba más que una campesina bárbara. Una que hablaba latín correctamente costaba más que una que apenas balbuceaba palabras. El mercado segmentaba y jerarquizaba según cada detalle. Las vírgenes, o las que se anunciaban como tal, alcanzaban los precios más altos. La primera vez con una virgen podía costar 50 haces o más, dependiendo de la edad y apariencia de la chica. Algunos proxenetas vendían la virginidad de la misma esclava múltiples veces usando trucos. Aplicaban sangre de paloma en el momento adecuado. Usaban hierbas astringentes que hacían que el canal vaginal se contrajera. Entrenaban a las chicas para actuar como si sintieran dolor por primera vez. Los clientes generalmente no podían distinguir el engaño. Pagaban el precio premium creyendo que estaban obteniendo algo único. Te sientas en un banco cerca del lupanar y observas el flujo de transacciones. Un hombre entra, entrega 2 haces al proxeneta, desaparece detrás de una cortina. Sale 10 minutos después. Otro entra inmediatamente. El proxeneta cuenta las monedas, las deposita en una caja de madera. Al final del día habrá acumulado cientos de haces. La mayor parte es ganancia pura. La comida para las esclavas cuesta poco. El alojamiento ya está pagado. Los únicos gastos significativos son los impuestos que debe pagar al Estado y el costo de reemplazar mujeres que mueren o se vuelven inservibles. En temporadas de festivales o celebraciones militares, los precios aumentaban. La demanda superaba la oferta, así que los proxenetas cobraban más. Durante las Saturnales, cuando la ciudad entera se entregaba al exceso, una prostituta que normalmente cobraba 2 haces podía cobrar 4. Las cortesanas duplicaban o triplicaban sus tarifas. Era economía básica de oferta y demanda aplicada a cuerpos humanos. También existía el trueque. En provincias rurales o en tiempos de escasez de moneda, algunos hombres pagaban con bienes en lugar de dinero. Un saco de grano, una jarra de aceite, una pieza de tela. Las prostitutas que trabajaban en tabernas de carretera a menudo aceptaban comida como pago. Un hombre podía comer, beber y acostarse con una mujer, todo a cambio de unos pocos productos. Para las mujeres más desesperadas trabajando en las calles sin protección de ningún proxeneta, incluso eso era mejor que nada. Los contratos de alquiler de esclavas especificaban precios precisos. Un hombre podía alquilar una esclava sexual de su vecino por una noche, una semana o un mes. El precio se negociaba según la duración y los servicios permitidos. El contrato estipulaba que si la esclava resultaba dañada, el cliente pagaría compensación al dueño. No a la esclava, por supuesto. El daño era a la propiedad, no a la persona. Las prostitutas libertas que trabajaban de manera independiente tenían más control sobre sus precios, pero seguían limitadas por el mercado. Si cobraban demasiado, los clientes iban a otro lugar. Si cobraban muy poco, no podían sobrevivir. Encontrar el equilibrio era difícil. Además, tenían gastos que las esclavas no tenían. Debían pagar por su habitación, su comida, su ropa. Debían sobrevivir durante los días en que no conseguían clientes. Y debían ahorrar para su vejez, porque sabían que eventualmente no podrían seguir trabajando. Algunos economistas romanos escribieron sobre la prostitución como cualquier otra industria. Calculaban los ingresos anuales de los lupanares, estimaban cuánto contribuían a la economía urbana, debatían sobre las tasas de impuestos apropiadas. Para ellos era simplemente otro sector productivo. No se preocupaban por las mujeres que hacían posible esos ingresos. Solo les importaban las cifras. Piensas en todas esas transacciones, en todos esos haces y denarios cambiando de manos, en todas esas negociaciones donde los cuerpos se valoraban como ganado, en todas esas mujeres cuyo precio estaba determinado por factores que nunca controlaron: su edad, su apariencia, su estado de salud, su origen étnico.
Y te preguntas, ¿qué dice de una civilización que puede poner precio a lo humano con tanta naturalidad? ¿Cuántas monedas se necesitan para comprar una vida entera? El Estado romano no solo toleraba la prostitución, obtenía beneficios directos de ella. Imaginás estar en una oficina de recaudación fiscal cerca del foro, donde un funcionario revisa los registros de lupanares. Cada establecimiento debe declarar sus ingresos mensualmente. Cada proxeneta debe pagar un impuesto sobre las ganancias generadas por sus mujeres. El funcionario anota las cifras en tablillas de cera, calcula los porcentajes, exige el pago en moneda contante. El impuesto sobre la prostitución se llamaba vectigal. Era un impuesto indirecto que gravaba diferentes actividades comerciales consideradas lucrativas pero moralmente dudosas. Los proxenetas pagaban este impuesto al Estado, y las cantidades podían ser significativas. Un lupanar exitoso con 10 o 15 mujeres generaba suficientes ingresos para que el impuesto fuera sustancial. En algunas ciudades, los ingresos fiscales de la prostitución representaban una porción importante del presupuesto municipal. Los ediles, funcionarios encargados de supervisar mercados y oficios, también supervisaban la recaudación de estos impuestos. Visitaban lupanares regularmente, no para cerrarlos o regular las condiciones de trabajo, sino para verificar que los proxenetas estuvieran pagando lo debido. Si un proxeneta era descubierto ocultando ingresos, enfrentaba multas pesadas y posiblemente el cierre temporal de su establecimiento. Pero el cierre nunca era permanente. El Estado quería que los lupanares siguieran operando y generando ingresos fiscales. Caminas por el despacho del edil y ves pilas de tablillas con registros, nombres de proxenetas, direcciones de lupanares, cantidades pagadas mes a mes. Es una burocracia eficiente. El Estado romano era excepcionalmente bueno administrando impuestos, y la prostitución no era excepción. Había formularios estándar, procedimientos establecidos, castigos claros por evasión. Todo muy ordenado, todo muy profesional. Las prostitutas registradas oficialmente también pagaban un impuesto personal. Al inscribirse en el censo como meretrix, aceptaban pagar una cantidad fija al año por el derecho a ejercer. Este impuesto era menos común que el cobrado a los proxenetas, pero existía en algunas ciudades. Era otra forma de asegurar que el Estado obtuviera su parte de cada transacción sexual. Los ingresos de estos impuestos se destinaban a varios propósitos. Financiaban obras públicas, mantenimiento de acueductos, construcción de edificios administrativos. En algunas ciudades, parte de los ingresos iba directamente al mantenimiento de las termas públicas. Había una ironía cruel en esto. Las prostitutas, muchas de ellas esclavas sin libertad real, contribuían financieramente a infraestructuras que ellas mismas no podían usar libremente. Durante periodos de guerra o crisis financiera, el Estado a veces aumentaba los impuestos sobre la prostitución. Era una manera fácil de recaudar fondos adicionales sin gravar a los ciudadanos respetables. Los proxenetas protestaban, pero tenían poco poder de negociación. No había sindicatos de proxenetas, no había lobbies que defendieran sus intereses. Solo individuos aislados tratando de mantener sus negocios rentables mientras el Estado extraía cada vez más. Te apoyas contra una columna en el foro y observas a un proxeneta discutir con un funcionario fiscal. El proxeneta argumenta que sus ingresos han disminuido, que varias de sus esclavas murieron y no ha podido reemplazarlas, que merece una reducción temporal del impuesto. El funcionario revisa sus registros, compara con años anteriores, finalmente niega la solicitud. El proxeneta debe pagar la cantidad completa o enfrentar sanciones. El sistema fiscal también creaba registros detallados que hoy nos permiten entender mejor la economía de la prostitución romana. Sabemos, por ejemplo, que durante el reinado de Calígula se intentó aumentar significativamente los impuestos a las prostitutas. La medida generó tanto rechazo que tuvo que ser modificada. No porque hubiera preocupación por el bienestar de las mujeres, sino porque los proxenetas amenazaron con cerrar sus negocios, lo cual habría reducido los ingresos fiscales totales a largo plazo.
Algunos emperadores usaban los impuestos de la prostitución de maneras simbólicas. Vespasiano, enfrentando una crisis fiscal después de la guerra civil, implementó nuevos impuestos sobre letrinas públicas y sobre prostitución. Cuando su hijo Tito le reprochó cobrar impuestos de fuentes tan degradantes, Vespasiano le mostró una moneda y le preguntó si olía mal. La respuesta era no. Pecunia non olet, dijo. El dinero no huele. No importaba de dónde viniera el ingreso, siempre que llenara las arcas del Estado. Las prostitutas que trabajaban ilegalmente, sin registrarse, evitaban los impuestos, pero también renunciaban a cualquier protección. Si eran descubiertas, podían ser multadas, arrestadas o esclavizadas. El Estado incentivaba la prostitución legal y registrada porque era más fácil de controlar y grabar. La prostitución clandestina existía, por supuesto, pero era arriesgada y menos lucrativa. En las provincias, los sistemas fiscales variaban. Algunas ciudades tenían impuestos municipales adicionales, además de los imperiales. Otras tenían acuerdos especiales negociados con Roma que reducían la carga fiscal. Pero en general, la prostitución era gravada en todo el imperio. Era una fuente de ingresos demasiado valiosa para ignorar. Los proxenetas más astutos encontraban maneras de minimizar sus pagos fiscales. Subdeclaraban el número de mujeres que empleaban, reportaban ingresos menores a los reales, sobornaban a funcionarios locales para que hicieran la vista gorda. La corrupción era endémica en la administración romana, y el sector de la prostitución no era diferente. Pero los proxenetas debían ser cuidadosos. Si eran descubiertos en fraude fiscal grave, podían perder todo su negocio. Piensas en el cinismo de todo esto. El Estado condenaba moralmente la prostitución, la marcaba como actividad infame, estigmatizaba a las mujeres que la practicaban, pero al mismo tiempo dependía de los ingresos que generaba. Era hipocresía institucionalizada. La prostitución era mala, pero su dinero era bueno. Las prostitutas eran degradadas, pero sus impuestos construían acueductos, y las mujeres en el centro de este sistema nunca veían los beneficios de lo que contribuían. Las esclavas no recibían nada. Las libertas apenas sobrevivían después de pagar a proxenetas y funcionarios. El Estado tomaba, los proxenetas tomaban, los clientes tomaban, y las mujeres daban sus cuerpos, su salud, sus vidas, a cambio de nada. ¿Puede un Estado ser justo cuando se financia con la explotación? Las mujeres que lograban sobrevivir años dentro del sistema de prostitución desarrollaban estrategias que iban más allá de la simple resistencia física. ¿Imaginas estar en una celda oscura después de una década de trabajo continuo, observando a una mujer que ha aprendido a calcular cada gesto, cada palabra, cada silencio? Ha memorizado las preferencias de clientes habituales, sabe cuándo fingir entusiasmo y cuándo simplemente cumplir mecánicamente. Ha aprendido a detectar borrachos peligrosos antes de que crucen la cortina. Ha negociado acuerdos secretos con el guardián del lupanar para que intervenga si escucha ciertos gritos. Ha desarrollado un instinto de supervivencia que no se enseña, solo se forja en el dolor repetido. Algunas mujeres formaban alianzas con otras prostitutas, compartían información sobre clientes violentos, se cuidaban mutuamente durante enfermedades, ocultaban pequeñas cantidades de dinero que robaban discretamente de los borrachos demasiado ebrios para notar. Estas redes eran frágiles porque los proxenetas castigaban severamente cualquier muestra de solidaridad que pudiera amenazar su control. Pero en los márgenes, en los momentos robados entre cliente y cliente, estas mujeres construían versiones rudimentarias de comunidad. Caminas por un pasillo estrecho y escuchas a dos mujeres susurrando en griego. Una le dice a la otra que el hombre del manto verde paga el doble si le permites marcarte con los dientes. La otra responde que prefiere eso a los que estrangulaban durante el acto. Intercambian información táctica, conocimiento acumulado sobre cómo minimizar el daño, cómo sobrevivir un día más. No hablan de escapar. Esa fantasía murió hace años. Solo hablan de resistir. Otras mujeres desarrollaban relaciones parasociales con clientes habituales.
Un hombre que venía cada semana, siempre a la misma hora, siempre pedía a la misma mujer. Con el tiempo, ella aprendía sus patrones, sus debilidades emocionales. Algunos de estos hombres se enamoraban o creían enamorarse. La mujer alimentaba esa ilusión cuidadosamente, sabiendo que un cliente enamorado era más generoso, menos violento, a veces incluso protector. Algunos le traían regalos pequeños, fruta fresca, un pañuelo de lino, una moneda extra escondida en su mano al despedirse. Ella aceptaba todo sin mostrar demasiado afecto real, manteniendo el equilibrio preciso entre calidez y distancia. Las que tenían educación previa, especialmente las que habían sido esclavas domésticas en casas patricias, usaban sus conocimientos de lectura o cálculo para llevar registros secretos. Anotaban en tablillas escondidas cuánto ganaban realmente cada noche, cuánto les robaba el proxeneta, cuánto necesitaban acumular para comprar su libertad. Algunas aprendían a falsificar documentos o a leer contratos para entender exactamente qué obligaciones legales las ataban. El conocimiento era poder, incluso en cantidades minúsculas. Te sientas en una esquina del lupanar y observas a una mujer mayor, quizás 35 años, que ha sobrevivido cuando la mayoría de sus contemporáneas ya murieron. Tiene cicatrices visibles en los brazos, una cojera leve de alguna lesión mal curada. Pero sigue aquí. Ha aprendido a volverse invisible para los clientes más violentos, a posicionarse siempre cerca de las mujeres más jóvenes y atractivas para que los hombres las elijan a ellas primero. Ha aprendido que ser olvidada es a veces la mejor forma de protección. Algunas mujeres encontraban formas de generar ingresos adicionales dentro del sistema. Vendían información a otros esclavos sobre movimientos en la casa del proxeneta. Actuaban como intermediarias en transacciones ilícitas menores. Algunas aprendían a preparar remedios herbales y los vendían discretamente a otras prostitutas. Infusiones para retrasar la menstruación, ungüentos para ocultar marcas, pociones para inducir abortos. Este comercio paralelo era arriesgado, pero les daba cierto margen de autonomía. Las prostitutas que trabajaban en la calle desarrollaban territorios informales. Cada una tenía sus esquinas preferidas, sus horarios específicos, sus nichos de clientela. Una trabajaba cerca del mercado de pescado al amanecer, atendiendo a vendedores ambulantes antes de que abrieran sus puestos. Otra se posicionaba cerca de las termas al atardecer, esperando a hombres recién bañados y relajados. Una tercera merodeaba los alrededores de tabernas después de medianoche, ofreciéndose a borrachos que salían tamaleantes. Respetaban estos territorios porque romperlos significaba conflicto, y el conflicto atraía la atención de guardias que podían arrestarlas a todas. Algunas desarrollaban adicciones como mecanismo de escape. El vino barato era accesible y permitía disociarse del presente. Otras usaban adormidera cuando podían conseguirla, aunque el costo era alto. La adicción creaba un nuevo ciclo de dependencia. Necesitaban trabajar más para pagar la sustancia que hacía el trabajo soportable. Muchas morían no directamente por violencia o enfermedad, sino por la combinación de desnutrición crónica, abuso de sustancias y agotamiento extremo. Caminas hasta una fuente pública donde varias prostitutas se lavan antes del amanecer, aprovechando la hora en que la ciudad todavía duerme. Una tiene la cara hinchada de un golpe reciente. Otra tose sangre en un trapo que esconde rápidamente cuando alguien se acerca. Una tercera simplemente está sentada, mirando al vacío, demasiado cansada para moverse. Se ayudan mutuamente a limpiar las manchas de sangre de sus túnicas, se prestan aceite perfumado para ocultar olores corporales, se advierten que los guardias patrullan más temprano esta semana. Las mujeres que lograban comprar su libertad descubrían que la supervivencia como liberta no era mucho más fácil. Seguían sin habilidades comerciales valoradas fuera de la prostitución. Seguían marcadas legalmente como infames. No podían casarse con ciudadanos respetables. No podían heredar propiedades bajo las mismas condiciones. No podían testificar en tribunales excepto bajo tortura. La libertad legal no borraba décadas de trauma ni les devolvía juventud perdida.
Muchas continuaban trabajando en prostitución porque no conocían otra cosa. Otras intentaban cambiar de identidad. Se mudaban a ciudades distantes donde nadie las conociera, adoptaban nuevos nombres, inventaban pasados ficticios. Algunas se casaban con hombres pobres que aceptaban su historia a cambio de dote modesta. Otras abrían pequeños negocios, tabernas, tiendas de telas, panaderías, pero la sombra del pasado las perseguía. Siempre existía el riesgo de que alguien las reconociera, de que su infamia fuera revelada públicamente, de que perdieran todo lo que habían construido. Las que tenían hijos enfrentaban dilemas imposibles. ¿Cómo criar a un niño en un lupanar? ¿Cómo proteger a una niña de seguir el mismo camino? Algunas enviaban a sus hijos lejos, con familias que aceptaban criarlos a cambio de pagos regulares. Otras los mantenían cerca, esperando contra toda lógica poder darles un futuro diferente. Los niños crecían viendo lo que sus madres hacían para sobrevivir. Algunos desarrollaban vergüenza, otros resignación, otros una determinación feroz de escapar de ese mundo. Te apoyas contra una columna cerca del foro y ves pasar a una mujer que reconoces de hace años. Entonces trabajaba en un lupanar cerca del puerto. Ahora viste ropa simple pero limpia, camina con propósito, lleva una cesta de verduras. Ha escapado, ha sobrevivido. Pero cuando sus ojos se cruzan brevemente con los tuyos, ves en ellos la misma mirada distante, el mismo vacío que todas las demás llevan. El cuerpo puede liberarse, pero la mente guarda todo. La supervivencia en el mundo de la prostitución romana no era heroica, era cruda, pragmática, desesperada. Las mujeres no se salvaban mediante actos de valentía cinematográfica. Se salvaban robando monedas una a una durante años. Se salvaban soportando violencia sin resistir para evitar castigos peores. Se salvaban fingiendo sumisión mientras calculaban secretamente cada oportunidad de mejorar mínimamente su situación. Se salvaban renunciando a dignidad, a esperanza, a la idea misma de tener control sobre sus propias vidas. Y la mayoría no se salvaba en absoluto. El cuerpo de una prostituta envejecía más rápido que el de cualquier otra mujer en Roma. ¿Imaginas estar frente a un espejo de bronce pulido en una villa que alguna vez fue lujosa, observando el reflejo de una mujer de 30 años que parece tener 50? Las líneas profundas alrededor de sus ojos no vienen de sonreír. Las marcas en su cuello no son arrugas naturales, sino cicatrices de estrangulamientos repetidos. Su piel ha perdido elasticidad por años de desnutrición crónica, infecciones constantes y exposición a cosméticos tóxicos. Sus dientes están rotos o faltantes. Su cuerpo, que alguna vez fue su único capital, ahora es un inventario de daños irreparables. Para una prostituta, la vejez no era un concepto cronológico, sino funcional. No importaba cuántos años tenías realmente. Importaba cuándo dejabas de ser rentable. Una mujer de 25 años con el rostro marcado por viruela era vieja. Una de 30 con infecciones crónicas que causaban mal olor era vieja. Una de 35 con cicatrices visibles o cojera pronunciada era vieja. La vejez llegaba cuando los clientes dejaban de elegirte, cuando tu valor de mercado caía por debajo del umbral de rentabilidad para el proxeneta. Caminas por un lupanar al amanecer y ves a una mujer que alguna vez trabajó en las habitaciones principales siendo trasladada a una celda en el sótano. Es más oscura, más fría, más pequeña. El proxeneta le ha reducido el precio a la mitad. Ahora solo atenderá a los clientes más pobres, los que no pueden permitirse a las mujeres más jóvenes. Los borrachos de madrugada, los mendigos que juntan monedas durante semanas para una transacción rápida, los hombres tan desesperados que no les importa el aspecto de quien los atiende. El descenso era predecible y brutal. Primeras comenzabas en las habitaciones principales si tenías suerte y eras joven y atractiva. Luego, con los años, te movían a habitaciones secundarias, después a las del fondo, finalmente al sótano o directamente a la calle. Cada cambio venía con reducción de precio, peores condiciones, clientes más peligrosos.
Era una espiral descendente de la que no había retorno. Las prostitutas mayores que trabajaban en la calle ocupaban las esquinas menos deseables, lejos de los mercados principales, lejos de las termas, en callejones oscuros donde la desesperación de ambos lados de la transacción era equivalente. Cobraban un as o menos. Algunos clientes pagaban con comida en lugar de dinero. Una hogaza de pan viejo, restos de un guiso, fruta podrida que ya nadie más compraría. Estas mujeres no comían regularmente. Pasaban días sin ingerir nada más que agua sucia de fuentes públicas. Te sientas en un muro bajo cerca del puerto y observas a una prostituta que debe tener más de 40 años. Está sentada en el suelo, la espalda apoyada contra una pared de ladrillo, esperando. Lleva horas allí. Nadie se ha acercado. Su túnica roja, que alguna vez identificó su profesión con claridad, ahora está tan desteñida y remendada que apenas se distingue de harapos grises. Sus pies están descalzos y cubiertos de llagas. No tiene dónde dormir excepto donde está sentada ahora. Muchas prostitutas mayores morían en las calles. No había asilos ni instituciones que las acogieran. No había familia que las recibiera después de décadas de infamia. No había ahorros porque nunca pudieron acumular nada. Morían de frío en invierno, de infecciones que sus cuerpos ya no podían combatir, de desnutrición extrema. Sus cuerpos eran retirados por esclavos municipales encargados de limpiar las calles, cremados en fosas comunes sin ceremonia ni registro. Algunas intentaban cambiar de oficio en la vejez. Pero, ¿qué podían hacer? No sabían tejer ni coser más allá de lo rudimentario. No sabían cocinar para comercio. No sabían leer ni escribir. La prostitución había sido su única ocupación desde la adolescencia. Algunas terminaban como sirvientas en lupanares, limpiando celdas, cambiando sábanas, sirviendo vino. Otras mendigaban directamente, abandonando cualquier pretensión de seguir trabajando. Extendían la mano en templos, en mercados, en las entradas de las termas. Las cortesanas de alto nivel que habían logrado acumular riqueza enfrentaban un tipo diferente de vejez. Tenían recursos, propiedades, esclavos propios, pero también enfrentaban el terror de ver cómo su valor desaparecía con cada arruga, cada cana, cada signo de deterioro físico. Invertían fortunas en cosméticos, en tratamientos de belleza que prometían retrasar lo inevitable. Usaban plomo y antimonio en cantidades crecientes, envenenándose lentamente en el intento de parecer jóvenes. Algunas desarrollaban adicción a estos cosméticos, aplicándolos compulsivamente varias veces al día. Caminas por una villa en las colinas donde vive una cortesana retirada. Tiene casi 50 años y ya no recibe clientes. Vive de los ahorros acumulados durante décadas y de los intereses que generan. Pero la soledad es absoluta. No tiene hijos porque todos fueron abortados o entregados. No tiene familia porque fue vendida como esclava cuando era niña y nunca recuperó contacto. No tiene amistades reales porque todas sus relaciones fueron transaccionales. Pasa los días sola en habitaciones lujosas, rodeada de objetos hermosos que ya no significan nada. Algunas prostitutas mayores se convertían en alcahuetas o proxenetas ellas mismas. Conocían el negocio, conocían los riesgos, conocían cómo maximizar ganancias. Compraban o alquilaban esclavas jóvenes y las ponían a trabajar. Replicaban exactamente el sistema que las había destruido porque era el único que conocían y el único donde todavía podían tener algún poder. No sentían remordimiento. El trauma perpetuado hacia otros era simplemente supervivencia extendida. Otras encontraban refugio en cultos religiosos marginales. Roma tenía numerosos cultos mistéricos que aceptaban a personas marcadas por infamia. El culto a Cibeles, el culto a Isis, los misterios dionisíacos. Estos grupos ofrecían comunidad y sentido de pertenencia a quienes no tenían lugar en ningún otro lado. Las prostitutas mayores se unían, participaban en rituales, encontraban algo parecido a paz, pero incluso allí seguían siendo marginales, toleradas más que aceptadas.
Te detienes frente a un pequeño templo dedicado a Fortuna en las afueras de la ciudad. Dentro, una anciana enciende velas y murmura una oración. Sus palabras no piden riquezas ni juventud, solo paz. Suplica a la diosa que le permita partir sin sufrimiento, con serenidad, después de una vida marcada por la dureza y el sacrificio. Solo desea un final tranquilo, una despedida digna tras tantos años de silencio. Las leyes romanas no ofrecían ninguna protección especial para prostitutas ancianas. No existían pensiones ni sistemas de apoyo social. Si habías sido marcada como infame durante tu juventud, esa marca permanecía hasta la muerte. No podías recuperar estatus legal respetable. Tus hijos heredaban tu infamia. Incluso en la vejez extrema seguías siendo legalmente una no persona en muchos sentidos prácticos. Algunos filósofos romanos escribieron sobre la prostitución en la vejez como evidencia de la vanidad de la belleza y el placer. Usaban a estas mujeres como símbolos en sus argumentos morales, sin preocuparse nunca por las mujeres reales detrás de los símbolos. Para ellos eran ejemplos útiles, ilustraciones de puntos filosóficos abstractos. Nunca preguntaban cómo había llegado esa mujer a esa situación ni qué podría hacerse para cambiarla. Las prostitutas que tenían suerte morían relativamente rápido. Una enfermedad repentina, un ataque al corazón, una infección que avanzaba velozmente. Las que no tenían suerte se degradaban durante años, décadas. Perdían la vista por infecciones oculares crónicas. Perdían movilidad por lesiones mal curadas. Desarrollaban demencia por sífilis avanzada o simplemente por trauma acumulado. Vagaban por las calles sin saber quiénes eran, hablando solas, rechazadas incluso por otros mendigos. Piensas en todas esas mujeres que pasaron de ser niñas vendidas a prostitutas jóvenes, de prostitutas jóvenes a gastadas, de gastadas a descartadas, de descartadas a muertas sin nombre. Piensas en cómo el sistema las consumió completamente, extrajo todo valor posible de sus cuerpos y luego las expulsó como residuos. Nunca hubo dignidad, nunca hubo descanso, nunca hubo justicia. Y te preguntas cuántas terminaron sus días sentadas contra una pared fría esperando una muerte que tardaba demasiado en llegar. 2000 años después, las ruinas de los lupanares todavía están allí. Imaginas caminar por las calles excavadas de Pompeya, donde el tiempo se detuvo en el año 79 después de Cristo. Los frescos eróticos siguen en las paredes, los colores desvanecidos, pero las imágenes aún reconocibles. Las camas de piedra siguen en las celdas diminutas. Los nombres grabados en las paredes siguen legibles. Félix, Mirtal, Fortunata. Nombres de mujeres que trabajaron aquí, que murieron sin saber que sus nombres sobrevivirían milenios. Los turistas modernos recorren estos espacios con cámaras, tomando fotografías de los frescos, riendo incómodamente ante la explicitud de las imágenes. Los guías turísticos explican que era parte de la cultura romana, que no debemos juzgar con valores modernos, que así eran las cosas entonces. Y tienen razón en parte. Pero también evitan la pregunta central: ¿cuánto sufrimiento humano real ocurrió en estas habitaciones? Caminas por un museo en Roma, donde se exhiben artefactos relacionados con la prostitución antigua. Amuletos fálicos, lámparas de aceite con escenas eróticas, monedas con símbolos sexuales. Los carteles explicativos hablan de sexualidad romana, prácticas culturales, vida cotidiana en el imperio. Rara vez mencionan esclavitud sexual, violencia sistemática, explotación de niñas. El lenguaje es cuidadosamente neutral, académicamente distante. La prostitución en Roma ha sido estudiada extensamente por historiadores, arqueólogos, antropólogos. Hay cientos de libros académicos, miles de artículos. Conocemos los precios, las leyes, los impuestos, las ubicaciones geográficas. Sabemos qué comían, cómo se vestían, qué enfermedades contraían. Pero la experiencia subjetiva, el terror real, el dolor diario, solo puede inferirse de evidencia indirecta. Las víctimas no dejaron diarios ni memorias.
Algunos autores romanos escribieron sobre prostitución, pero siempre desde la perspectiva del cliente o del observador masculino. Juvenal se burlaba de aristócratas que visitaban burdeles. Marcial escribía epigramas obscenos sobre prostitutas específicas. Plinio discutía el comercio de esclavos sexuales como dato económico. Ninguno preguntó a las mujeres qué sentían, qué pensaban, qué esperaban. Para la literatura romana eran objetos en historias de hombres, nunca sujetos de sus propias narrativas. Te sientas en las escaleras del Coliseo, mirando hacia el área donde alguna vez hubo lupanares temporales durante los Juegos. Miles de personas pasan a tu alrededor, tomando selfies, comprando souvenirs, disfrutando de sus vacaciones. Nadie piensa en las mujeres que trabajaron aquí, que sirvieron a multitudes después de que terminaban las ejecuciones y combates gladiatorios. Su sufrimiento es invisible, borrado por el tiempo y la romantización de la grandeza romana. El legado de este sistema se extiende más allá de Roma. Muchas sociedades posteriores replicaron modelos similares: esclavitud sexual, regulación estatal, estigmatización legal, explotación económica de mujeres vulnerables. El Imperio Otomano tenía sus harenes de esclavas. Las colonias europeas desarrollaron sistemas de prostitución forzada en territorios conquistados. El sistema de Comfort Women en la Segunda Guerra Mundial fue esclavitud sexual militar. Los patrones se repiten porque las estructuras de poder que los generan se repiten. En la era moderna, la trata de personas mueve más dinero que nunca. Millones de mujeres y niñas siguen siendo compradas, vendidas, forzadas a prostitución. Los métodos han cambiado. Ahora hay Internet, agencias criminales internacionales, documentación falsa, pero la lógica fundamental es la misma: cuerpos vulnerables convertidos en mercancía, explotados hasta el agotamiento, descartados cuando ya no son rentables. Caminas por una biblioteca moderna y buscas secciones sobre historia romana. Encuentras libros con títulos como Sexo y sociedad en la antigua Roma, Amor y erotismo en el Imperio Romano, La vida cotidiana en Pompeya. Las portadas a menudo muestran arte erótico antiguo. El tono es curioso, a veces voyeurista. La tragedia real queda enterrada bajo capas de fascinación académica. Algunos historiadores feministas han intentado recentrar la narrativa, enfocarse en las experiencias de las mujeres, llamar al sistema por lo que fue: esclavitud sexual masiva. Pero sus voces son minoritarias. La historiografía dominante sigue tratando la prostitución romana como fenómeno cultural interesante, no como atrocidad sistemática. Se estudia cómo funcionaba, no cómo se sentía ser destruida por él. Las leyes modernas contra la trata de personas, contra la explotación sexual, contra la esclavitud, todas reconocen implícitamente que lo que ocurría en Roma era fundamentalmente incorrecto. Pero esa condena moral retrospectiva no ayuda a las mujeres que sufrieron entonces, no devuelve dignidad a vidas destruidas hace 2 milenios. Solo confirma que sabemos que estuvo mal, incluso si seguimos romantizando el imperio que lo perpetró. Te paras frente a una placa conmemorativa en las ruinas de Ostia. Está dedicada a las mujeres de la antigüedad que vivieron en estos espacios. Es vaga, cuidadosamente redactada para no ofender sensibilidades turísticas. No dice esclavas sexuales, no dice víctimas de tráfico humano, no dice niñas forzadas. Solo mujeres que vivieron aquí, como si hubieran elegido vidas tranquilas en apartamentos históricos. El arte romano que representaba escenas eróticas ahora se exhibe en museos importantes. El Museo Arqueológico de Nápoles, el Museo Británico, el Louvre. Los curadores debaten si deben mostrar estas imágenes abiertamente o mantenerlas en secciones restringidas. Hablan de valor artístico versus contenido explícito. Rara vez discuten que muchas imágenes documentan esclavitud sexual real, que las modelos probablemente eran esclavas sin capacidad de consentir. Algunas ciudades modernas han convertido antiguos lupanares en atracciones turísticas. Pompeya vende entradas específicamente para visitar su lupanar más famoso.
Hay líneas de espera. Hay restricciones de edad. Hay letreros advirtiendo sobre contenido adulto. Todo es muy organizado, muy comercial. Nadie menciona que estás caminando por lo que esencialmente fue campo de concentración sexual. Piensas en la distancia entre entonces y ahora, 2 milenios. Y sin embargo, los patrones persisten. Mujeres vulnerables, pobreza extrema, hombres con poder y dinero, sistemas que normalizan la compra de cuerpos. Los nombres cambian. Trata, prostitución, trabajo sexual. Pero la estructura subyacente permanece reconocible. El legado más oscuro de la prostitución romana no es arquitectónico ni artístico. Es conceptual. Es la normalización de la idea de que algunos cuerpos pueden ser comprados, que algunas vidas valen menos, que la pobreza extrema justifica cualquier explotación, que el placer masculino tiene prioridad sobre la dignidad humana. Esas ideas sobrevivieron a Roma. Prosperan hoy. Te quedas mirando las ruinas bajo el sol de la tarde. Las piedras están calientes, pulidas por millones de pies que han caminado sobre ellas durante siglos. En algún lugar bajo tus pies, en las capas más profundas de historia, hay cenizas de mujeres que fueron quemadas en fosas comunes sin nombre. Hay polvo de huesos que nunca fueron marcados con epitafios. Hay silencio donde debería haber justicia. Y te preguntas si algún día, en algún futuro lejano, la humanidad mirará hacia atrás a nuestra era con el mismo horror distante con que miramos a Roma. Si verán nuestros sistemas modernos de explotación y se preguntarán cómo pudimos permitirlo. Si finalmente aprenderemos que ninguna civilización merece llamarse grande cuando se construye sobre cuerpos destruidos. Si esta historia te acompañó esta noche, deja tu like, suscríbete y cuéntame qué detalle te sorprendió más en los comentarios.